Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Luego, Martín Lutero, el 18 de abril de 1521, se le repitió la pregunta que había quedado pendiente del día anterior. Es decir, Martín Lutero ya había sido convocado a varias dietas, varios concilios. El famoso concilio de Worms, donde él tuvo que comparecer ante el representante del Papa y el emperador. Y Martín Lutero se le conminó a retractarse sobre todo su literatura y sus posturas. Martín Lutero pidió tiempo para responder, ¿verdad? Los detalles de ese lapso, una cosa impresionante, la lucha espiritual que él tuvo. Cuando hablo de lucha espiritual tenemos que entender lo que la Biblia enseña sobre lucha espiritual, ¿verdad? Que hay varios alumnos míos que saben que lo que ya he explicado respecto a eso. La lucha espiritual tiene que ver con una lucha mental contra la debilidad humana, ¿vale? El Espíritu Santo habla a la conciencia. Esa es la manera que Dios tiene de hablarnos. No una voz que se escucha así, ¿verdad? Como algunos quieren hacernos creer, que Dios le habla a ellos especialmente. No. Dios habla a través de la persona del Espíritu Santo y nos habla la conciencia, porque nos hace recordar todas las cosas, nos fortalece, nos da ánimo, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, decidimos escuchar o no esa voz. O violamos nuestra conciencia y desobedecemos a Dios, o somos susceptibles a esa voz indecible del Espíritu Santo para caminar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es caminar constantemente creyendo y viviendo la voluntad de Dios. Eso es estar en Cristo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra susceptibilidad a su voz, que no es una voz literal, es una voz a la conciencia, ¿verdad? Bien, ¿qué sucede? En este lapso donde Martín Lutero se toma un día para dar su respuesta frente a la petición de retractación, Martín Lutero se enfrenta a esta lucha. Sobre su mente rondaba la memoria de lo que le había pasado 100 años antes, lo que le había pasado a John Huss. Acuérdense que John Huss, quienes han estudiado esa historia, en Constanza llegó él a presentar sus posiciones, ¿no es cierto? Se le había brindado un salvoconducto para proteger su vida, garantizándole que no le iba a pasar nada. Lo traicionaron y John Huss, cuando se le pidió retractarse, no lo hizo. Fue fiel a la palabra de Dios y fue quemado, ¿verdad? Incluso estaba acompañado de su famoso compañero Jerónimo de Praga, si no me equivoco, Jerónimo de Praga. Y Jerónimo de Praga cedió, se retractó. Pero ¿qué pasó en la celda cuando volvió? Se reconvirtió, se arrepintió de haberse retractado y pidió de nuevo ser interrogado. Qué lindo, me estoy saliendo del tema, pero es que es una historia maravillosa. Lo vamos a hablar cuando hablemos de la conferencia de los prerreformadores y qué sé yo. Y Jerónimo efectivamente fue condenado, quemado, en la misma pira, en el mismo lugar físico donde fue quemado un día antes su amigo John Huss. Hasta el día de hoy una tremenda piedra conmemorativa de ese lugar donde fueron quemados estos siervos de Dios. Martín Lutero estaba acordándose de eso, es decir, me va a pasar lo mismo que le pasó a John Huss. Lo mismo, ya estoy listo ya, estoy listo para ser quemado, ¿verdad? Pero ganó el Espíritu Santo, ganó la palabra. Y por eso ahora se entienden, por eso que esta famosa palabra de Martín Lutero hay que entenderla en el contexto de la justificación por la fe, en la lucha espiritual. La lucha espiritual tiene que ver con o desobedezco a Dios, que significa ofender al Espíritu Santo, o me someto, soy esclavo a la voluntad de Dios, a la voz del Espíritu Santo hablándome, diciéndome que es lo correcto. Y Martín Lutero pronuncia estas palabras a menos que no esté convencido, noten las palabras, convencido, mediante el testimonio de la Sagrada Escritura. Martín Lutero se rindió a la autoridad bíblica, o por razones evidentes, o sea, que me convenza que no estoy un loco, estoy actuando coherentemente. Ya que no confío, noten, y acá esto fue, pero es que por favor póngase los pantalones de Martín Lutero. Está frente al representante del Papa, está frente al emperador, está frente a los príncipes, está frente a los representantes de las órdenes religiosas, está enfrente de muchos invitados y viene y dice: yo ya que no confío en el Papa ni en sus concilios. Hoy en día que alguien diga eso en una congregación significa desfraternizado.
Entonces muchos, ¿qué hacen? Cuando ven cosas que no están conformes a la palabra de Dios, ¿qué hacen? Se quedan calladitos, son cómplices, porque no quieren que lo echen de sus congregaciones. Y violan su conciencia y se transforman en alcahuete, ¿verdad? Bueno, Martín Lutero no era así, porque estaba convencido. Él se convenció que su lealtad estaba con su Maestro Jesús, con la palabra, y aunque quedase solo, aunque lo quemasen, él iba a ser leal a la palabra de Dios, porque esa es su autoridad en materia de conciencia religiosa. Ya que no confío ni en el Papa ni en el Concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras, a las que he adoptado como mi guía. Notaron que Martín Lutero no tenía como guía, y voy a extrapolarlo al día de hoy, él no tenía como guía a los pastores, ni a los obispos, ni al credo de la denominación. Claro, hay que tener respeto y obediencia y disciplina y todo lo que tú quieras, pero la última palabra la tiene la Biblia. Y si me tienen que echar de la congregación, que me echen, ¿cuál es el problema? Cristo no me va a echar. Me echarán los hombres, Cristo no me echa. ¿Vale? Así que Martín Lutero dice, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Esa es su autoridad. ¿Vale? Mi conciencia está prisionera o cautiva, dicen algunas versiones, de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero retractarme de nada, no puedo. Porque es ir contra la voz del Espíritu Santo, que lo ha convencido que la palabra de Dios dice esto y no otra cosa. Y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro para su salvación y correcto actuar contra la conciencia. Porque actuar contra la conciencia es ofensa contra el Espíritu Santo. Que Dios me ayude, dijo Martín Lutero en ese famoso concilio, ¿vale? Y para finalizar, entonces, una cita famosa de Martín Lutero y que ruego que quede grabada en su corazón. Martín Lutero dijo lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros, honrados en lo más profundo de sus almas. Gente que no tema dar su vida por la verdad.